Esta es la información para hoy en NX Noticias. El Mayo se declara culpable, Pan por Más advierte Estados Unidos. Presume gobierno federal avance en estudios a nivel medio superior. Rescatan a bebé abandonada en baños del Metro UAM en Iztapalapa. Cumple 100 años el Banco de México, garante de estabilidad económica. Mueren 5 periodistas en ataque israelí contra hospital en Gaza. Muy buenas tardes, bienvenidos a su informativo NX. Comenzamos con la información porque Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de los cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso ilegal de armas en la Corte de Distrito de Nueva York, en Estados Unidos. La decisión indica la existencia de una negociación con el gobierno de Donald Trump que incluye el pago de $15,000 millones por parte del ex líder criminal detenido en 2024 en el aeropuerto de Nuevo México. La declaración de culpabilidad fue calificada por la fiscal Pam Bondi como una victoria histórica para el Departamento de Justicia del país. Acompañada por funcionarios de alto nivel, enfatizó que el Mayo va a pasar el resto de su vida tras las rejas y que va a morir en una prisión federal. Y al ser cuestionada respecto al regalo enviado por el exgobernador Ángel Aguirre que rechazó durante su visita a Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que en efecto le dijo a la persona que lo llevó que no recibía regalos de ellos. El motivo, explicó, es porque no lo conoce, además de que no tiene por qué recibir un regalo de un exgobernador. No, pues no tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador. La gente en México es, sobre todo la gente humilde, es generosa de una manera que quita el aliento. Salen las lágrimas de la generosidad. Y el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Guerrer, permanece hospitalizado tras el accidente automovilístico del viernes por la noche en la Ciudad de México, con evolución favorable. Sufrió fracturas en tórax y nariz que requirieron cirugía, pero se espera que pueda asistir a la toma de protesta el 1 de septiembre. Se presentaron los resultados de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Los aspirantes a estudiar en el nivel medio superior pudieron escoger en cuál plantel hacerlo. La estrategia permitió que el 98% de los jóvenes obtuviera un lugar en un plantel dentro de sus primeras 3 opciones, a diferencia del sistema anterior, en el que lo conseguía solo el 26%. Como efecto inmediato estamos viendo, Presidenta, que incluso más jóvenes se están inscribiendo para asistir a la prepa que el año pasado. Vamos a tener casi 15,000 jóvenes adicionales a los que participaron el año pasado, seguramente porque no querían ir a hacer el examen del Comipems y hoy, como es sin examen, es directo, tú te inscribes, pues quieren estudiar, lo cual es un efecto muy favorable. Y a la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que antes de la Cuarta Transformación a los jóvenes se les llamaba ninis o rechazados cuando no lograban ingresar a alguna escuela para estudiar el bachillerato. Esto les generaba frustración al no seguir estudiando en alguna preparatoria si no aprobaban el examen de admisión. Ahora los aspirantes pueden asistir a un plantel cercano a su casa sin tener que hacer un examen y eso se acabó, señaló la mandataria. Y en cambio aquí en la zona metropolitana del Valle de México se definió que la manera de decidir a qué escuela iban un joven de 15 años, un adolescente de 15 años, era por examen. Pues ya no, eso se acabó. Y salió de la cárcel Julio César Chávez Jr., un juez de Hermosillo, Sonora, vinculó a proceso al boxeador por presunta delincuencia organizada por la introducción ilegal de armas a México, pero le concedió enfrentar los cargos en libertad condicional. Y autoridades federales detuvieron en Colima a José Luis alias El Chalamán, presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Nemesio Ceguera alias El Mencho. El Chalamán cuenta con orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. La captura se realizó en la zona conurbada de Villa de Álvarez. Fue trasladado ante la autoridad correspondiente para iniciar los trámites legales. José Luis alias El Jabón, implicado en el secuestro y asesinato del hijo del escritor Javier Sicilia, fue sentenciado a 293 años de prisión. En marzo de 2011 en Morelos, hombres armados, entre ellos el hoy sentenciado, privaron de la libertad y ejecutaron a 7 personas, entre ellas a Juan Francisco Sicilia Ortega. Un juez de Tamaulipas le impuso además una multa de $2,530,000.
Y dos mujeres vinculadas al asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, fueron canalizados a prisión preventiva domiciliaria. La medida fue tomada tras analizar su nivel de participación y el riesgo de mantenerlas en reclusión tradicional. El homicidio, ocurrido el 20 de mayo en la Ciudad de México, sigue bajo investigación. De las 13 personas que han sido detenidas, 6 ya fueron procesadas. El empresario Moisés Muñiz anunció el cierre definitivo de su restaurante El Compa Moy en Ensenada, Baja California, debido a la ola de extorsiones y cobro de piso del crimen organizado. Con el temor de poner en riesgo su vida y la de su familia, denunció que las autoridades son incapaces e incluso cómplices. En el primer semestre de 2025 se han reportado 5.887 víctimas por cobro de piso. Hoy por hoy soy un negocio más que cierra debido a la inseguridad que enfrentamos, a las extorsiones, al cobro de piso y todos los demás términos que se le pueden adjuntar. Desafortunadamente, las autoridades no hacen nada al respecto. No pasa nada. Siguen cerrando negocios, siguen cerrando establecimientos, sigue habiendo gente que asesinan en vías públicas. Y 3 mujeres, entre ellas 2 menores de edad, perdieron la vida durante el incendio de un centro de rehabilitación al poniente de Monterrey, Nuevo León. Otras 5 resultaron lesionadas y una más está desaparecida. Un cortocircuito generó el siniestro, el que peritos recabaron evidencia para la indagatoria. Y anoche falleció una joven de 17 años de edad que era atendida en el hospital número 1 del IMSS en Zacatecas, esto luego de ser diagnosticada con rabia humana. Actualmente continúa el protocolo de profilaxis con las personas que estuvieron en contacto con la paciente. Y el municipio de Querétaro declaró emergencia a causa de las fuertes lluvias del fin de semana, que se reportaron más de 2,000 viviendas dañadas en algunas zonas. El agua ingresó a los hogares, provocando pérdidas materiales. En otros casos, incluso la muerte de 3 personas. Ya se habilitaron centros de acopio para brindar asistencia a los damnificados. Vamos con las breves nacionales. Al intentar cruzar el río La Hiedra, cuyo cauce había crecido por las intensas lluvias en Tepatitlán, Jalisco, una camioneta fue arrastrada por la corriente con sus 8 ocupantes, resultando un adulto y un menor ahogados dentro del vehículo, 5 lesionados y una mujer que fue encontrada sin vida a 800 metros del lugar. Grupos de transportistas, conductores de taxis, familiares y vecinos realizaron esta mañana bloqueos intermitentes en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro al kilómetro 92. Exigen a la Fiscalía del Estado de México la localización del taxista Carlos Cornelio Ortega, quien desapareció el 22 de agosto por no pagar una extorsión. Agentes de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México hallaron y resguardaron a una recién nacida abandonada al interior de unos baños públicos afuera de la estación UAM 1 de la línea 8 del metro. Esto ocurre apenas a un día de haber sido encontrado otro bebé en la colonia Tacubaya, cuyos presuntos padres ya fueron ubicados y detenidos. Al menos 3 encapuchados ingresaron al campus de la Universidad Autónoma del Estado de México para vandalizar con marros y pintura la estatua monumental del expresidente Adolfo López Mateos, ubicada en la cima del cerro de Coatepec. Autoridades universitarias trabajan en cuantificar los daños e identificar a los autores y sus motivos. 2 integrantes del grupo armado que asaltó una plataforma de petróleos mexicanos en costas de Campeche el pasado 18 de agosto fueron arrestados en Tabasco por elementos de la Marina y la Fiscalía del Estado en el momento que transportaban una lancha con varios de los equipos especializados que robaron en la instalación. Gilmar Abrego, trabajador de construcción de Maryland, se entregó a las autoridades de migración estadounidenses. Podría ser deportado a Uganda. El hombre de 30 años, casado y con hijos, se convirtió en el rostro de una dura campaña contra la migración cuando fue deportada por error en marzo a su país de origen, El Salvador. Aunque fue devuelto a Estados Unidos en junio, se le acusó de cargos de tráfico de personas, por lo que está en espera de un juicio en Tennessee. Estados Unidos confirmó el primer caso humano de gusano barrenador del ganado detectado en un paciente en Maryland que recién había viajado a El Salvador. El riesgo para la salud pública es muy bajo, aunque la confirmación genera preocupación en el sector ganadero, pues el parásito se ha desplazado desde Centroamérica hacia el norte. El Departamento de Agricultura estima que un brote podría costar hasta $1.800 millones en pérdidas. Esta larva se alimenta de tejido vivo, afecta principalmente a animales, pero puede ser mortal en humanos si no se trata a tiempo.
Y un día como hoy, pero hace 20 años, el huracán Katrina causó estragos durante 10 días en el sur de Estados Unidos, principalmente en Nueva Orleans. En su trayecto por el Golfo de México se intensificó hasta categoría 5 y su impacto dejó al menos 1.300 muertos y daños por más de 125.000 millones de dólares. Katrina fue el quinto huracán de la temporada del Atlántico en 2005 y se ubicó como uno de los 5 que más muertes ha causado en Estados Unidos. Y al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas, dejó un nuevo ataque aéreo israelí contra un hospital al sur de Gaza. 2 misiles impactaron el cuarto piso con minutos de diferencia cuando los equipos de rescate ya estaban en el lugar. Entre las víctimas se encuentran reporteros de Reuters, Al Jazeera, NBC y una colaboradora de AP. El ejército de Israel confirmó el ataque y anunció una investigación afirmando que no dirige sus operaciones en contra de periodistas. Exigimos la reunión del Consejo de Seguridad para que ponga fin a estos asesinatos de periodistas. Hemos visto como una bomba ha causado la muerte de personas que estaban trabajando en un hospital y cuando los equipos de socorro han ido a ayudarles y los periodistas a grabar lo que estaba ocurriendo, ha habido otra explosión y ha asesinado a otros periodistas y servicios de emergencia. La realidad es que el Estado de Israel, el ejército, mata periodistas y cree que es impune. Por eso exigimos que el Consejo de Seguridad ponga fin a esto. Y el Banco de México cumple 100 años de existencia. Rodrigo Muñoz le dio seguimiento. Kim, amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Bueno, pues nosotros nos encontramos en el Museo de Economía, el MIDE, ya que hace unos instantes se llevó a cabo pues este aniversario, el 100 aniversario de la fundación del Banco de México, en donde estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum en compañía de la gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez, y del secretario de Hacienda, Edgar Amador. Ambos funcionarios, tanto el secretario de Hacienda como la gobernadora del Banco Central, destacaron la historia de esta institución, pues puntualizando y resaltando la importancia que ha tenido a lo largo de los años para garantizar la estabilidad económica de nuestro país. Durante su participación, la primera mandataria de México, pues bueno, lanzó un par de retos a Banjico en torno a este aniversario. El primero de ellos es pues garantizar y asegurar el otorgamiento, el acceso a los créditos responsables, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del país. Y el segundo es la digitalización de toda la banca mexicana, esto para que cada mexicano y mexicana pueda tener acceso desde cualquier rincón del país a los servicios que ofrece el Banco Central. La presidenta pidió que se garantice la estabilidad en los precios de los productos básicos de los mexicanos, al mismo tiempo que se contenga la inflación y se garantice el desarrollo económico de nuestro país. Este es el reporte que tengo hasta el momento. Volvemos con ustedes al estudio. Vamos a los espectáculos con Aura Velati. Muchísimas gracias, Kim. Feliz inicio de semana y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. En la dinastía Aguilar estalló una nueva polémica, pues Pepe Aguilar reveló en entrevista con Pati Chapoy que lleva 2 años sin hablar con su hijo Emiliano y que no conoce a su nieta. Entre risas recordó que hace 33 años la madre de Emiliano, Carmen Treviño, se llevó todo, hasta el perro. El comentario provocó la molestia de Emiliano, quien en redes cuestionó a su padre por hablar así de su mamá, que no puede defenderse, y calificó la broma de ofensiva. El intercambio dividió opiniones entre seguidores y volvió a poner sobre la mesa los conflictos familiares en la farándula y especialmente en la familia Aguilar. Mientras tanto, en Puerto Rico, Bad Bunny dio un momento viral cuando interpretó Perro Negro frente a Belinda, a quien menciona en la canción. Al llegar a su nombre, le cantó directamente y ella reaccionó sonriendo y bailando mientras el público ovacionaba su reacción. La escena se llenó de comentarios bajo el famoso "ganando como siempre". Y para las fans de Big Time Rush, la boyband estadounidense anunció su regreso a México en 2026 con el In Real Life Tour, que incluirá Ciudad de México y otras ciudades. La preventa inició el 25 de agosto y marca su primera visita en casi 8 años. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, Kim. Y Motores al Límite con Mario Domínguez. Muchas gracias, Kim. Grandes noticias para México en la carrera de IndyCar este fin de semana en Milwaukee. Primero, el piloto mexicano Patricio Ward logra el subcampeonato general de la categoría al quedar en la 5ª posición en la carrera y con esto lo asegura, ya que al primer lugar solo le dan 50 puntos y Pato tiene más de 50 puntos sobre su más cercano competidor,
el neozelandés Scott Dixon. Así que felicidades Patricio Ward, este subcampeonato igual el resultado que logró Adrián Fernández en el año 2000. Y otra gran noticia es que el piloto mexicano Salvador Copetín de Alba se lleva el primer triunfo de su carrera en la categoría Indy Next, la antesala de la IndyCar. Muchas gracias, Kim. Seguimos contigo. Con esto llegamos al final. Recuerde que en punto de las 10 de la noche lo espera Aura Velati con cierre de edición.